Usted me ha oído a mí hablar aquí de la, de la fachósfera. ¿Qué es la fachósfera? La fachósfera está conformada por una serie de medios que no tienen ninguna legitimidad periodística, formados por gente que no tiene ninguna legitimidad periodística, son periodistas, algunos serán licenciados en periodismo, pero eso no significa nada, y que pues se dedica constantemente a atacar al gobierno español y a todas las personas de izquierda, por supuesto. Es lo que se llama la maquinaria ultra o la fachósfera, de la cual algunos creemos que hay que defenderse. Es decir, es muy legítimo hacer periodismo, pero no vale mentir. Entonces, si mientes, pues debes estar sujeto a responsabilidades. Por supuesto, si lo que dices es verdad, pues es una pena que no nos guste, hay que tragarlo. El periódico Le Monde hizo un reportaje absolutamente brutal sobre España, estableciendo básicamente que España es un laboratorio, esto lo obtuve yo a través de otro medio, lo reconozco. España se ha convertido en un laboratorio internacional de propaganda de extrema derecha basada en influencers, periodistas, redes sociales y ataques ya no solo a la izquierda, sino a la democracia. Periodistas en España está pasando, en la sala de prensa del Congreso, de pronto la toman personas que se hacen llamar periodistas y que solo buscan reventar, soltando consignas de ultraderecha, agitando y provocando, y esto hace que los periodistas profesionales se vayan. Lo que hace años dicen habría sido motivo de escándalo, hoy es rutina. Son el núcleo de un modelo que ya se está exportando al resto del mundo con éxito, es decir, reventar la comunicación de gobierno por la vía de la agitación y la provocación de ultraderecha. Esto es lo que llama Le Monde una constelación porosa de influencers periodistas al servicio de la extrema derecha. Esto fue publicado el día 12 de junio. Lo que describe el diario francés es una maquinaria que tiene al frente un grupo de plataformas que fingen ser periodismo sin serlo, son organismos de propaganda, Estado de Alarma TV, OK Diario, El Toro TV, Libertad Digital, cuyo objetivo no es informar, sino fabricar clips virales, para TikTok, X, YouTube o Instagram. No buscan respuestas en las ruedas de prensa, sino imágenes de confrontación. No quieren datos, quieren humillaciones, huidas, desbordes emocionales que puedan explotar bajo titulares como la izquierda no contesta o los medios callan. Lo que los medios callan. El periodista, dice el reportaje que el periodista Miguel Ramos, autor de los conservadores a los neonazis, no se requiere gran inversión para esto. Basta con revestir de periodismo contenidos diseñados para alimentar la maquinaria de la indignación digital. El Congreso se convierte en plató, las redes se convierten en amplificadores y el influencer periodista en punta de lanza de una guerra cultural que no respeta ninguna regla democrática. Y ahí pone varios ejemplos de cómo buscan colonizar el espacio público, intoxicar el debate, destruir las barreras entre información y propaganda, que aquí hemos hablado muchísimo de cómo tenemos que identificarlas y cómo tenemos que saber separar la información de la propaganda. Por ejemplo, un sujeto que se hace pasar por periodista, Javier Negre, ha comprado ya espacios de otros medios, como La Derecha Diario, que está vinculado al círculo de Javier Milei, y ha sellado alianzas con Visegrad 24, difusor de propaganda pro-israelí y reaccionaria. Además de sus conexiones alcanzan a consultores de Bolsonaro y Cast. España no es laboratorio, es plataforma de exportación de técnicas de intoxicación de la ultraderecha. Tiene una serie de nombres que, bueno, a muchos no les dirá nada. De los accionistas de Estado de Alarma, TV de Javier Negre, figura Marco de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola España, exdiputado de Ciudadanos y ahora simpatizante de la ultraderecha. Es pasar de la empresa a lo que se suponía que era un centro democrático social liberal, que fue Ciudadanos, que nunca lo fue, pero bueno, era como se vendía, y ahora en la ultraderecha. Y dicen que frente a esta respuesta, y lo voy a leer tal cual, la respuesta institucional es débil. El PSOE tramita una reforma para que se puedan revocar las acreditaciones a quienes obstaculicen gravemente el funcionamiento del Congreso,
pero Pepe y Vox llaman y obran para boicotearla sobre pretexto de que es libre expresión, que es una forma de entender mal la libre expresión, y no solo la ultraderecha entiende mal lo que es la libre expresión. Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios en España clama contra un fenómeno que erosiona directamente el verdadero derecho constitucional a la información. Si tú estás desinformando, vulneras mi derecho a estar informado. ¿Y cómo sabemos qué es información y qué es desinformación? Muy fácil. Ves los hechos, la información es aquella que se refiere a los hechos, la desinformación se refiere a hechos más bien inventados. El artículo de Le Monde dice, dicen quienes comentaron esto, que fue Spanish Revolution, que tengo yo muchas diferencias con ellos, pero como digo, esto salió de Le Monde. Dice que desde fuera se ve con claridad lo que aquí muchos se empeñan en trivializar, la presencia de estos grupos de ultraderecha, algunos de los cuales se han acabado convirtiendo en pseudo mini partidos, como el de Albice, el Se Acabó la Fiesta, que logró, lo comentamos aquí, ganar un escaño como eurodiputado, porque cada vez que un loquito quiere ser eurodiputado, y precisamente porque no hemos aprendido a tomarnos en serio las votaciones para el Europarlamento, ha permitido que distintos locos y distintos chifladitos desde España hayan llegado al Parlamento Europeo. El punto es qué hacer. Yo creo que hay que ser tan cuidadosos que no lo tengo muy claro. Sí, por un lado hay que garantizar la libre expresión, incluso de estas personas. Si tú quieres hacer propaganda de derecha, hazla. Estás en tu derecho como demócrata, te garantizo ese derecho, pero no te garantizo el derecho a que interrumpas en los procesos parlamentarios, a que provoques y agites en el interior de los espacios democráticos. Que mientas, como aquel periodista de Iker Jiménez, que estaba reportando lo de la Dana, cuando vio que estaba demasiado bien vestidito, decía, un momentito, se puso de rodillas donde estaba el fango para que pareciera que era el gran periodista que había estado marchando por el fango para encontrar a las víctimas de las que denunciaba Iker Jiménez. El de Viva la Libertad, carajo, que lo vimos la semana pasada, y que pues, resultó que no existían nunca esas víctimas. Y de eso, por cierto, también tiene que ver la propaganda rusa.